Dice arraigados y sobreedificados. ¿Qué es sobreedificados? Es que yo estoy en Cristo, ¿cierto? Yo ya estoy unido a Él, ya estoy en Él. La Biblia dice que estoy en Cristo. Y eso es una palabra muy poderosa, realmente es una verdad tremendamente poderosa, porque lo que quiere decir es que yo estoy fundido a Cristo. Yo estoy unido. ¿Sabe qué dice Corintios? Que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, realmente yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Cuando Él entró en mi vida, yo también entré en Él. Y estamos así, miren, así, pero así 24 horas al día. Yo tengo que entender eso, yo tengo que saber eso, yo tengo que creer eso, que tengo una identidad en Cristo, una nueva identidad. Cristo es mi sostén, Cristo es mi fortaleza, Cristo es mi todo realmente. Sin Él no soy nadie, sin Él no soy nada, sin Él nada puedo hacer. Tengo que entender eso realmente. Estoy sobreedificado también. Quiere decir que yo voy creciendo sobre la base, ¿cierto?, de esa relación personal con Jesucristo. Y además dice que estamos confirmados en la fe. ¿Qué es confirmado en la fe? Confirmado en la fe quiere decir que yo ya estoy realmente seguro de lo que yo creo. Que yo no estoy creyendo teorías, yo no estoy creyendo filosofías, yo sé lo que creo. Pablo dice, yo sé en quién he creído. Yo sé lo que estoy creyendo. Amén. Confirmado en la fe quiere decir que tú ya estás seguro de lo que crees realmente. Estás seguro de Cristo, estás seguro de tu salvación, estás seguro de tu relación personal con Él, estás seguro de quién eres tú en Cristo Jesús, estás seguro de tus responsabilidades y también, digamos, de tus privilegios. Y dice, así como han sido enseñados. O sea, Pablo sabe que él ha enseñado estas cosas claramente a los colosenses, y él les dice, anden en eso que les he enseñado, anden en la verdad, así como recibieron a Cristo, anden ustedes en Él. Y dice que lo hagamos abundando en acciones de gracias, es decir, que aprendamos a ser agradecidos. Amén. Que aprendamos a ser agradecidos, que continuamente estemos dando gracias al Señor, porque la Biblia dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Denle gracias a Dios continuamente. Siempre busque razones para darle gracias a Dios, y va a encontrar millones de razones realmente para darle gracias a Dios diariamente, continuamente. Y Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, oiga esto, se revela. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe y vivirá. ¿Cómo ve usted la justicia del hombre? ¿Cómo la ve? ¿Es perfecta? ¿Es increíble? ¿Es maravillosa? Vemos todos los días ahí en el noticiero ejemplos de justicia, ¿cierto? No, siempre estamos viendo, ¿cierto?, ejemplos de corrupción, ejemplos de trampa, de mentira, de engaño. Estamos oyendo de homicidios, estamos oyendo de traiciones, estamos oyendo de robos, estamos oyendo de guerras, estamos oyendo precisamente de la justicia humana, que no es ninguna, es injusticia. ¿Cómo cree usted que es la justicia de Dios? En otras palabras, ¿cómo cree usted que es Dios? ¿Es Dios correcto? ¿Es Dios recto? ¿Es Dios fiel? ¿Es Dios confiable? ¿Es Dios verdadero? ¿O anda Dios con artimañas? ¿Anda Dios con dobleces? ¿Anda Dios con hipocresías? No, ¿cierto? Sabemos que Dios es perfecto. Entonces, su justicia es lo que Él realmente es lo que Él mismo es. Pero su justicia también es la forma como Él salva a los seres humanos. Es decir, en el Evangelio Dios revela cuál es su método para salvar al hombre, cuál es su método para tomar a un ser que es absolutamente injusto y colocarlo en la posición de un justo. ¿Está claro? Eso es lo que Dios revela en el Evangelio. ¿Cómo Dios salva al hombre? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús, ¿cierto? Y la Biblia lo dice, ¿cómo lo hizo Él? Él tomó al justo, a Jesucristo, y lo colocó en el lugar del injusto, en el lugar del pecador, en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que cuando el injusto crea en ese que está muriendo ahí en la cruz, en ese justo, el injusto entonces pueda ser colocado en el lugar del justo, y eso es
por la fe. No hay otra manera de que el hombre se pueda justificar ante los ojos de Dios si no es creyendo en Jesucristo. No hay otra forma. Todos lo entendemos, ¿cierto? Todos sabemos muy bien eso. Ningún hombre se puede justificar delante de Dios. Pero Dios ideó un plan de salvación. Dios ideó un programa de salvación. Trajo a su Hijo del cielo, lo metió en un cuerpo humano y luego lo clavó en una cruz y luego lo metió en un sepulcro y luego descendió al infierno. La posición del injusto, realmente, para que el injusto que soy yo pueda ahora tener una posición como la que ahora tengo. Y yo tengo, en este momento tengo una posición de justo. Imagínense, yo soy justo a los ojos de Dios. ¿Cómo le parece eso? Y usted también. Esa es la posición que ahora tengo. ¿Por qué? Porque ya creí en Jesucristo, porque ya fui puesto en Cristo, porque ya fui unido a Cristo. Entonces ahora la justicia de Cristo es la justicia mía. Y Dios me ve como una persona justa y me trata como un hombre justo y me ama como un justo y me bendice como un justo, siendo yo realmente un ser humano lleno de mil imperfecciones y de mil debilidades. ¿Me hago entender? Pero eso es la gracia, eso es la gracia. La gracia me coloca en un lugar tremendo de bendición, sin haber hecho yo realmente ningún mérito. Todo el mérito lo hizo Jesucristo. Lo que yo he hecho es creer en Él y seguir creyendo cada día, seguir confiando en Él permanentemente, continuamente. Pero oiga esto, cuando yo creo en Él, pero yo creo en Él que está en mí, porque Él está en mí, ¿está claro? Yo no estoy creyendo, ay, Jesucristo, sí, allá a 30.000 kilómetros de distancia y 5.500 años luz, allá está Jesús. No, yo estoy creyendo en Jesús que está en mí. Entonces, cuando yo estoy creyendo en Jesús que está en mí, el Jesús se manifiesta a través de mí. ¿Está claro? Y el Jesús que está en mí y se manifiesta a través de mí, entonces Él obra en justicia. Obra Él, obra su carácter, obra su personalidad, son sus hechos, son sus pensamientos los que me están continuamente permeando constantemente. Es su espíritu el que me está impulsando permanentemente. Entonces, no es en mi fuerza, sino en la fuerza de Él. ¿Me hago entender? No es en mi fortaleza, sino en la gracia. Entonces, todo lo puedo en Cristo que está dentro de mí y me da el poder y me da la capacidad. Cristo que me fortalece. Pablo lo dice de esta manera: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es muy poderoso. Si usted se pone a pensar en eso, ¿cierto? Realmente a pensarlo y a creerlo. Y usted dice, digamos una mañana, usted se levanta mañana, domingo, ¿cierto? Y usted dice, bueno, yo tengo dos posibilidades: o vivo yo o vive Cristo, ¿cierto? Ya yo sé cómo es vivir yo, cómo es cuando yo vivo. Pero ¿cómo será que Cristo viva este domingo a través de mí? Y entonces me apropio de eso y le digo, Señor Jesús, vive tú a través de mí. No quiero ser yo, que seas tú. Amén, que seas tú. Y eso es algo tremendamente poderoso, que cambia las cosas, cambia las circunstancias, atrae milagros, ocurren cosas maravillosas cuando tú simplemente permites que Cristo viva a través de ti. Y vuelvo e insisto, eso no es simplemente un versículo, ¿está claro? Eso no es simplemente una frasecita que se le dio a Pablo, estaba poético Pablo, ay, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ¿cierto? Ve, está bueno hacer una cancioncita con eso. No, eso es una realidad, ¿está claro? Eso es una verdad, eso es la verdad, la verdad. Pero si usted toma la verdad y realmente cree la verdad, esa verdad se hace parte de usted. Y esa verdad lo transforma, esa verdad lo afecta, esa verdad lo cambia, esa verdad lo pone a usted a vivir diferente, distinto. Es otra cosa, no es religión, no es filosofía, es Cristo en mí, es la vida de Cristo actuando en mí, amén. Y eso es gracia, gracia, todo eso es gracia, realmente, y es por gracia, y es por fe. Ahora bien, el segundo punto es toda la vida cristiana está contenida en la gracia. Ya lo he estado diciendo, ¿cierto? Ya usted me entendió. Toda la vida cristiana, no un pedazo, una parte, no la salvación nada más, o no la santificación, toda la vida cristiana está contenida en la gracia. La vida cristiana en su totalidad está contenida en la gracia de Dios. Oiga esto, aparte de ella, o sea, aparte de la gracia, simplemente la vida cristiana no existe. Porque mire, piensa en algo muy sencillo y muy básico.
La vida cristiana es la vida de Cristo. No es la vida suya ni la vida mía. La mía es la vida frediana. Y la de Wilson es la wilsiana. ¿No entender? Y la de Carlos, la vida carliana. Y la de Claudia, la claudiana. Pero la de Cristo es la cristiana. ¿Está entendiendo esto? Entonces, la vida cristiana es simplemente la vida de Cristo que viene a vivir su vida a través de una persona que se llama Freddy, o Wilson, o Claudia, o Carlos, o María, o José. Es la vida de Cristo. Por lo tanto, la vida cristiana realmente solo la puede vivir Jesucristo. Yo no puedo vivir la vida de Cristo, ¿me hago entender? Si yo trato de vivir la vida de Cristo, pierdo el examen. Yo no puedo ni medio parecerme a Jesucristo. No me parezco ni en la vuelta de la oreja a Él. Pero una cosa diferente es que yo entienda que Cristo está dentro de mí y que yo puedo aprovechar toda la abundancia y la riqueza de esa vida poderosa para que se manifieste a través de mí. Y eso es fe y eso es gracia. No es ley, no es obras, no es esfuerzo humano, no es religión. ¿Me hago entender? Es gracia. Cristo viviendo su vida en mí y a través de mí. De otra manera es imposible realmente. Ahora, mira lo que dice Hechos 13, 42, 43. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, se estaba refiriendo a Pablo cuando estaba haciendo uno de sus viajes misioneros. Salió de la sinagoga de los judíos, los gentiles, o sea, los que no eran judíos pero estaban ahí en la sinagoga, le rogaron que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. O sea, Pablo les había estado hablando de Cristo y a ellos les gustó en la sinagoga, y cuando Pablo ya se fue, le dijeron: oiga, ¿por qué no viene el próximo sábado y vuelve y nos habla? Háblenos más de eso, queremos oír más de ese mensaje que usted está predicando. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos, no solamente los gentiles sino también los judíos, y de los prosélitos piadosos, o sea, los discípulos de la sinagoga, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, oiga esto, les persuadían a que perseveraran en la doctrina de Moisés. No dice así, ¿no? A que perseveraran en las normas de la ley. No, tampoco, ¿no? A que perseveraran en ¿qué? En la gracia de Dios. ¿Qué era lo que Pablo predicaba? Gracia. ¿Qué era lo que él enseñaba? Gracia. ¿Qué era en lo que él quería que sus discípulos, los cristianos que lo seguían y que lo escuchaban, quería que perseveraran en qué? En la gracia de Dios. O sea, perseveren, es decir, no se dejen mover de la gracia, ¿está claro? Vivan en la gracia, muévanse en la gracia, actúen en la gracia, no se dejen mover de la gracia. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Pablo estaban los judíos todavía tratando de traer a los cristianos a que se devolvieran a la ley de Moisés. Ustedes tienen que empezar a seguir el rito de Moisés, tienen que circuncidarse, ustedes tienen que empezar a dejar de comer cerdo, no pueden comer esto, no pueden comer lo otro. Los gentiles podemos comer lo que queramos y no hay ningún problema con ninguna ley. La Biblia dice que todos los alimentos son santificados por la oración. Amén. Yo no tengo que andarme preguntando: ¿será que como esto? ¿Será que es pecado? ¿Será que no es pecado? No hay nada, no hay pecado comer nada. Coma longaniza, pelanga, lo que le dé la gana. Perdóneme que le diga, usted puede comer lo que quiera, simplemente que no le haga daño. ¿Está claro? Si le hace daño, si le da gastritis, pues no coma. ¿Está claro? Si le dan muchos gases los frijoles, pues no coman frijoles. Pero no tiene nada que ver ni con la santidad, ni con la salvación, ¿me hago entender? Ni con la comunión con Dios. Usted no tiene que andarse preocupando de una cantidad de tonterías, perdóname la expresión, que muchos hoy se están preocupando y que están poniendo a los cristianos una cantidad de cargas que ni ellos mismos quieren llevar. ¿Por qué? Porque no andan en la gracia, andan en la ley, porque hace rato que se cayeron de la gracia, o porque simplemente andan en un evangelio que es una mezcla de Moisés y Jesús, de Monte Sinaí y Monte Calvario, de ley y de gracia, ¿está claro? Pero la gracia es otra cosa muy distinta. La gracia es realmente liberadora, completamente liberadora. Pero usted me está entendiendo también, ¿cierto? Estoy hablando de libertad, no de libertinaje. La gracia no te da libertad para pecar. La gracia no te da una licencia para pecar.
Al contrario, la gracia lo que te da es todo un equipamiento para andar en pureza, para andar en obediencia, para andar en santidad. El equipamiento que tú crees que puedes encontrarlo en la ley, y en una cantidad de ceremonias, y en una cantidad de legalismos, y en una cantidad de sacrificios, ese equipamiento lo vas a encontrar realmente es en la gracia. ¿Sabes por qué? Porque el equipo se llama Jesús. Amén. Se llama Jesús. En la ley te dicen, cabe un hueco bien profundo, pero no le damos pala ni le damos nada, sin mucho corta uñas. En la gracia, el Señor te dice, puedes contar conmigo para todo lo que necesites. Amén. Yo soy tu herencia, yo soy tu recurso, yo soy tu fuerza, yo soy, digamos, tu Dios, yo soy tu hermano, yo soy tu Salvador, yo soy todo. En Cristo estoy completo. ¿Entendemos eso? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Andar en la ley o andar en la gracia? La gracia. ¿Qué es mejor? ¿Tratar de santificarme por obras o santificarme por fe? Es que tengo que entenderlo realmente, tengo que entender el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio realmente de la gracia y el Evangelio de Jesucristo? Muy bien. 3, vamos terminando, hoy es corto. El proceso de madurez se efectúa dentro de la gracia. Es decir, no solamente somos salvos por gracia, no solamente podemos andar en Cristo por gracia, sino que la verdad es que si no es por gracia, créanme, no maduramos en la fe. No podríamos madurar en Cristo si no fuera por la gracia de Dios. Según Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la ley, ¿cierto? Esfuérzate en las reglas, esfuérzate en las normas, esfuérzate en los sacrificios. No, esfuérzate en la gracia. ¿Que es en quién? Que es en Cristo Jesús. Es decir, la gracia está en Cristo. Oiga bien, la gracia es Cristo, la gracia está en Cristo, pero resulta que Cristo está en mí. Por lo tanto, la gracia está en mí, amén. Y yo puedo esforzarme en la gracia, es decir, yo puedo apropiarme por fe de todos los recursos de la gracia y vivir una vida cristiana que valga la pena, vivir una vida cristiana que dé fruto, una vida cristiana que honre a Dios, una vida cristiana que sea gozosa, una vida cristiana que anime a otros a seguir a Cristo, amén. Una vida cristiana que deje fruto, como decíamos hace rato, que deje una herencia espiritual, una vida cristiana que haga camino, que tenga propósito. Y solo es posible realmente si uno se esfuerza en la gracia, que es en Cristo. 2 Pedro 3:17 y 18. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. Aquí está hablando el apóstol Pedro, y él está hablando, en el contexto en que él está hablando del día del Señor, el día en que Cristo va a volver por la segunda venida de Jesucristo, ¿sí? Y él está diciendo que el Señor va a venir, pero que el Señor parece que retarda su venida. Realmente no es que la retarda, sino que dice que Él está dando tiempo para que el hombre, las personas se arrepientan y busquen a Dios y sean salvos, porque el deseo de Dios no es destruir el mundo, no es destruir la humanidad, no es destruir al hombre. El deseo de Dios es salvar al hombre, y aún en ese deseo Dios le da tiempo. Es decir, Dios contiene su ira, digámoslo así, ¿cierto? Contiene su ira dando tiempo a que el hombre se arrepienta y pueda ser salvo. Entonces Pedro dice que Pablo habla de estas cosas, de la venida de Jesucristo y del arrebatamiento, y que estas cosas, dice, algunas son profundas, algunas son fáciles de entender, y él está diciendo que hay personas que son indoctos, es decir, que no están muy bien versados en la palabra de Dios, y que son inconstantes también en el estudio de la palabra. Entonces dice que tuercen las verdades que Pablo dice. Entonces le está advirtiendo Pedro a quienes él escribió su epístola, diciéndoles: así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan ¿de qué? De su firmeza. ¿Y cuál es la firmeza en que esos discípulos estaban, digamos, firmes? En la gracia. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y en el versículo 2 dice: y tenemos entrada en esta gracia. Entrada en esta gracia, dice, en la cual estamos firmes. O sea, Pablo nunca se dejó mover de la gracia hacia la ley. Amén. De la gracia a cumplir una serie de legalismos y normas y estatutos y mandamientos de hombres y cuentos de religión. Nunca se dejó mover de la gracia. Yo estoy firme en la gracia. Y así le pide Pedro a sus discípulos que estén firmes en esa firmeza, no se dejen arrastrar. Dice, antes bien, crezcan en
la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, entre más uno conoce a Cristo, más uno conoce la gracia y más disfruta de la gracia, y viceversa. Entre más uno conoce la gracia y disfruta la gracia y experimenta la gracia, más conoce a Cristo. Amén. Y más entiende a Jesucristo y más disfruta de la presencia de Cristo, de la compañía de Cristo, de la amistad de Cristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuarto y último punto: la vida cristiana está orientada por la gracia. No solamente está contenida en la gracia, sino que está orientada por la gracia. 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de ¿qué? De nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con ¿qué? Con la gracia de Dios, nos hemos conducido ¿dónde? En el mundo, y mucho más con ustedes. O sea, Pablo dice: cuando yo me muevo por el mundo, yo me muevo según la gracia de Dios. Y también cuando yo me muevo en medio de los cristianos, en la iglesia del Señor, también me muevo por la gracia de Dios. Todo lo que hago, lo hago gracias a la gracia de Dios, recibiendo la gracia, experimentando la gracia, disfrutando la gracia. Amén. Es la gracia de Dios en Cristo que está en mí por medio de la fe. Y mire lo que él dice: que la gloria, esto está hablando Pablo, la gloria de él, es decir, si en algo Pablo se puede gloriar, si en algo Pablo se puede sentir feliz, gozoso, orgulloso, es de que su conciencia, dice, su conciencia no lo está acusando de nada. Dice: nos hemos conducido con sencillez y sinceridad de Dios y no con sabiduría humana. Pablo dice: yo me siento satisfecho, me siento feliz de que yo he vivido en medio de ustedes, dejándome conducir, ¿cierto?, por la gracia de Dios. Por eso en mi conciencia puedo actuar con sencillez, puedo actuar con sinceridad de corazón, y eso es gloria. Amén. Eso es un buen testimonio. En otras palabras, Pablo está hablando de su buen testimonio de vida. ¿Por qué Pablo tuvo un buen testimonio? Porque Pablo era mejor que cualquiera, porque Pablo era extraterrestre, era de otro planeta. No, porque Pablo vivía en la gracia de Dios, conocía la gracia de Dios, disfrutaba la gracia de Dios y permitía que la gracia de Dios realmente condujera su vida. Ahí estuvo el secreto, digamos, de su éxito. ¿Amén? La gracia de Dios. Quiero decirte una cosa: mira, por la gracia de Dios, tú y yo estamos hoy aquí. Amén. Por la gracia de Dios, hoy nos levantamos vivos y posiblemente sanos. Por la gracia de Dios, hoy desayunamos, almorzamos y seguramente vamos, gracias a Dios, a cenar. Por la gracia de Dios. Amén. Por la gracia, todo es por gracia. Por gracia estamos respirando. Por gracia tienes un novio, una novia. Por gracia te vas a casar. Por gracia tienes un esposo, tienes una esposa. Por gracia tienes unos hijos, tienes unos padres. Todo nos fue dado realmente. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando Él los mandó, ¿se acuerdan? Les dijo: vayan y echen fuera demonios, vayan y sanen a los enfermos. Y Él les dijo: de gracia recibieron, den de gracia. O sea, ¿quién les dio toda esa autoridad y ese poder para echar demonios, para tener enfermedad? Jesús. ¿Y cuánto les cobró por eso? ¿Cuánto les costó a ellos? Nada, era gratis, es por gracia. De gracia recibieron, den de gracia. Y Pablo le dice a los corintios: ¿qué tienen ustedes? Y los corintios, ¿qué tenían? Dones del Espíritu. Los corintios hablaban en lenguas, interpretaban lenguas. Los corintios sanaban enfermos. Los corintios echaban fuera demonios. Los corintios tenían palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. Tenían discernimiento de espíritus, los dones del Espíritu. Y Pablo les dice: ¿qué tienen ustedes que no hayan recibido? Amén. ¿Qué tienen ustedes que no hayan recibido? Y yo me pregunto, y yo le digo también al Señor: Señor, realmente yo no tengo nada que no haya recibido, y lo he recibido por tu gracia. Te doy gracias, Dios. La gracia me lleva a ser agradecido. Entre más la conozco, entre más me meto dentro de ella, entre más la disfruto, más me lleva a darle gracias a Dios por su misericordia. Conclusión: la vida en Cristo, oiga esto, la vida en Cristo, aparte de la gracia de Dios, es solo esfuerzo inútil
religión y legalismo. ¿Entiende eso? La vida cristiana o la vida en Cristo, aparte de la gracia de Dios, se vuelve religión, se vuelve legalismos y normas. La gente confunde cristianismo con religión, ¿sí o no? La gente cree que el cristianismo es una religión y que ser religioso es ser cristiano, y la verdad es que a menudo son cosas completamente diametralmente opuestas. La religión está basada en las obras humanas, la religión está basada en los méritos humanos, la religión está basada en los sacrificios humanos, la religión está basada en cumplir ciertas normas: no hagas, no toques, no mires, no vayas, no te juntes, no te pongas, no te juntes, ¿cierto? El cristianismo no tiene nada que ver con eso. El cristianismo es la vida de Cristo en mí y a través de mí. Religión viene de la palabra religare, o sea, volver a ligar. Es el esfuerzo para volverme a unir a Dios, imagínate. Como si ya Dios no nos hubiera unido. La Biblia dice que Dios ya nos reconcilió con Cristo, amén. Ya lo hizo ¿quién? Dios, no el hombre. Y la religión me está diciendo que yo me esfuerce para tratar de alcanzar a Dios, me esfuerce para tratar de agradar a Dios. Y la religión me muestra a un Dios que está ya con una libretica poniéndome puntos, ¿sí? Puntos buenos y puntos malos. Ay, dijo una palabrota, punto malo, ¿sí? Ay, se enojó con la esposa, punto malo. Ay, dio una limona ahí en el semáforo, punto bueno, ¿sí? Un Dios ahí llevando una cuenta estúpida. Déjame decirte una cosa: Dios derramó su sangre, Jesús entregó su cuerpo, porque tú y yo jamás hubiéramos podido alcanzar lo que Él quiere que alcancemos, la justicia de Dios, amén. Y por gracia nos da el regalo de creer en Jesucristo. La gracia nos dice: mira, todo está hecho, solo ven y recibe. La ley me dice: no hay nada hecho, le toca hacerlo a usted, y mire a ver cómo va a ser, hermano. Y hay de que no lo haga, ¿está claro? Son dos aspectos muy distintos, pero la religión vive todavía en la mentalidad de la esclavitud de la ley, y por eso la religión ha atrasado tanto a menudo el avance del verdadero cristianismo, ha atrasado tanto el avance de la exposición del evangelio de la gracia en Cristo Jesús, y a menudo hace que el cristiano no crezca lo que debería crecer, no madure lo que debería madurar, y no dé el fruto que debería dar, porque lo atasca, lo detiene, le enreda sus pies continuamente, lo desvía realmente. Cuando aprendamos que es tan sencillo como el hecho de que hemos recibido a Cristo, que Cristo está vivo y que Cristo vive su vida a través de mí, mientras yo lo creo, mientras yo me aferro a Él por la fe, vamos a ver muchos cambios diferentes, amén. Y vamos a salvar muchos obstáculos. Y es más, muchos vicios, debilidades y problemas se van a ir de nuestras vidas, porque no seremos nosotros, sino Él en nosotros. Y eso es gracia. Muy bien, oremos. Padre amado, te damos gracias por Jesucristo. De verdad, Señor, que cómo no alabarte, cómo no adorarte, si tú decidiste entregarnos a tu Hijo Jesús, nuestra única esperanza, nuestro único medio de salvación. Padre, tú sabías que si no enviabas a Jesús, estaríamos perdidos para siempre. Pero gracias que te desprendiste de tu amado Señor. Y gracias a ti, Jesús, que viniste a este mundo a tomar mi pecado, mi maldad, mi incapacidad, mi inutilidad, Señor. Gracias que tomaste toda mi injusticia sobre ti y me has regalado tu justicia, Señor. Gracias que al regalarme tu justicia, Señor, me has puesto en una posición de privilegio ante ti. Y ahora me ves santo, me ves limpio,
Me ves justo, me ves perdonado. Ahora me ves y me tratas como a un hijo que hubiera hecho todo lo correcto y te hubiera obedecido en cada cosa. Señor, no puedo realmente menos que maravillarme de la abundancia, de la gloria de tu gracia. Y quiero disfrutar de esa gracia, pero también quiero, Señor, que otros disfruten de esa gracia. Que mis hermanos en la fe, que esta iglesia y tu iglesia en general, Señor, pueda descubrir las riquezas de la gloria de tu gracia, Señor, y disfrutar de ella permanentemente y producir frutos en la libertad. Padre, ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda a los maestros en la iglesia. Ayuda a los pastores en la iglesia a transmitir el evangelio de la gracia, Señor. Padre amado, abre los ojos del entendimiento a tu pueblo para que rompa las cadenas de la religiosidad, Señor, para que rompa las cadenas del legalismo, Padre, para que rompa las cadenas del miedo, de las herejías, de los errores doctrinales, Señor, para que rompa las cadenas que quieren poner sobre ellas apóstoles falsos y falsos maestros que aparecen en este tiempo de apostasía, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos hoy por tu iglesia en toda la tierra, Señor, y particularmente por tu iglesia en Colombia y en Cali. Que sea libre, Señor, en el nombre de Jesús. Que sea libre para vivir en santidad, en pureza. Que sea libre, Señor, para vivir con propósito. Que sea libre para llevar fruto para tu gloria. Que sea libre para hablar tu palabra. Que sea libre, Señor, para glorificar tu precioso nombre en todo momento y en todo lugar. Llénanos más y más y más cada día de tu gracia y con tu gracia, Señor. Y que podamos apropiarnos por la fe de esa bendición. Y no solamente caminar, sino que vivir cada día en la gracia. Te alabamos, Señor, porque por gracia fuiste a la cruz. Por gracia entregaste tu cuerpo. Por gracia derramaste tu sangre. Y por gracia hoy nosotros aquí, Señor, podemos hoy comer este pan y beber este zumo de uva en honor de ti, en honor a ti. Te adoramos, Señor Jesús. Te bendecimos y te damos gracias. Amén.